Hola, hola, otra vez por aquí. Esta vez quiero hablarle de algo diferente, porque al crear esta nueva página, donde coloqué, aunque mucha gente lo sabía, pero coloqué algo que dice viviendo con esclerosis múltiple. Es una condición que padezco. Eh, y entonces me han preguntado mucha gente cómo, pues qué síntomas yo tengo, todo eso, porque hay mucha gente que tiene unos síntomas que no les encuentran lo que es y quieren ver, o sea, qué fue lo que pasó. Pues yo les cuento mi historia. Yo he tenido dos situaciones bien difíciles a nivel de salud. Pero en este caso les voy a contar la de esclerosis múltiple, luego les haré el cuento de la anterior, que fue para los años, todo comenzó en los años 95-96. Pero la de esclerosis, pues pudiese ser que hacía muchos años más venía ya expresándose, ¿verdad? Por algunos síntomas que tenía. Pero no fue hasta el 2007 o 6 que yo trabajaba en la banca. Yo trabajaba en un banco conocido en Puerto Rico. Los que están en Facebook saben dónde yo trabajaba. Y trabajaba en un departamento también muy importante, donde manejábamos unos capitales altos, de millones, y responsabilidades bien grandes. Manejábamos con servicios electrónicos y depósitos directos de nómina, por lo menos montaje de todos esos sistemas y todo eso. La cosa es que era un departamento sensitivo es la palabra. Ok, yo me estaba sintiendo mal. Yo me estaba sintiendo mal, pero no sabía decirte tengo un dolor aquí o tengo un dolor allá. Yo tenía como una fatiga interna y, y tenía muchos dolores de cabeza en este lado. Yo tenía muchos dolores de cabeza y el estrés en el departamento, y luego pues en ese tiempo yo estaba casada, llegaba a mi casa y el estrés, esto, mis hijas y todo. Yo tenía mucho estrés. Yo empecé a ir al médico y pues como no se podía decir que tenía, pues en una ocasión el médico me dijo que teníamos que verificar si era que me estaban dando unos ataques de pánico. Yo no sabía lo que era eso en ese momento. Esto, pero nada, seguí pensando que eran ataques de pánico y pensando que muchas cosas se debían al estrés que yo tenía. Seguía trabajando y todo hasta que en un momento dado, ¿qué síntomas yo tenía? A mí me dolía todo el cuerpo, me dolían todos los órganos. Quizás podían decir que era fibromialgia o algo así. A mí me dolía todo. Pero por eso no te puedo decir, me duele aquí, me duele acá, me dolía todo. Entonces, esto, ya empezaron los pets a ponerse. Y entonces, un día, en ese tiempo, mi esposo me llevaba para el banco, y yo, en ese transcurso hacia el banco, me sentía tan mal y empiezo a llorar. Y él me dice, ¿pero qué te pasa? Y yo me siento mal y empiezo a llorar. Es que me siento tan mal y no puedo hacer nada, no puedo faltar al trabajo, tengo que ir, o sea, y empiezo a llorar. Y él se molestó, tu salud es primero, y ahí mismo arrancamos el carro y nos fuimos para San Pablo. Y me ausenté desde ese día. Pues fuimos donde un médico, me empezaron a hablar, me empezaron a dar citas, y yo me ausenté y me ausenté. Y ese viernes, fue un viernes que me ausenté. Pues yo fui al médico, me hicieron unas cuantas cosas, y cuando llego el próximo lunes a la oficina, me recibe mi jefa, que era mujer en ese momento. No me dijo ni los buenos días, ni cómo te sentías, ni nada. Por favor, al conference. Me mandó al conference a las 7 de la mañana. Nos reunimos ella y yo. No hubo ningún testigo. Su palabra contra la mía.
Y allí ella pues quiso decirme que yo tenía que bregar con mi mente, que la mente era muy poderosa y que yo tenía que bregar con mi mente, que el problema mío era mi mente. Y tuvimos una discusión bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, porque era lo que ella me decía contra lo que yo le decía. Vuelvo y te digo, no hubo testigo. Entonces fue esa frustración, porque fue algo, o sea, tú te sientes tan frustrado de tú no poder dejarle saber lo mal que tú te sientes, o de que no hubiese una empatía en cómo tú te sientes hacia tu empleado. O sea, ella bien firme y como que lo mío era mental, que bregara con eso. Entonces fue ahí cuando, perdón, es que tengo como alergia. Fue ahí entonces que pues terminó la reunión. Yo salí con los ojos así de hinchado. Lloré muchísimo. Yo creo que jamás el dolor de cabeza que a mí me dio ese día fue una cosa que jamás yo lo había sentido, de la frustración, del coraje y de no poderle salir, oye, porque es tu jefa también, y no poder decirle nada para atrás. O sea, sí, yo me traté de defender, pero de ese momento en adelante yo empecé a sentir un hostigamiento laboral, porque ahora ella, todo lo que yo hacía, ella lo anotaba. Todo, 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 todo. Y era una exigencia, o sea, fue una cosa bien obvia. Esto. Pero entonces, por otro lado, ese viernes que yo me ausenté, que llegó temprano, logré pegarme al banco y comunicarme y ver los casos que tenía pendientes, y trabajé desde mi casa. Yo trabajé desde mi casa. Y al trabajar desde mi casa y coordinar algunas cosas desde mi casa, pues yo me pude enterar de que ese día había faltado otras personas. Porque yo, mira, fulano, coordíname necesito, mira, este cliente me escribió, necesita que se le haga esto, necesito que me coordines esto. Ah, es que fulano no se encuentra hoy. Ah, es que fulano pidió el día para esto. Ah, es que fulano. Entonces, cuando yo llego a mi trabajo, ya yo sabía todo lo que había pasado. Y ahí ellos pensaron que era que alguien me estaba choteando todo lo que sucedía en la oficina, cuando en realidad yo me enteré porque yo había estado trabajando. Yo tenía mis evidencias de que yo había trabajado, porque es todo como lo mío eran coordinaciones, se coordinó todo por email, y habían horas, evidencia de todo eso. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante es lo que estamos hablando aquí, de cómo me entero, ¿verdad? Pues entonces yo empiezo a ausentarme porque me empiezan a citar para unos estudios. Una vez yo estaba, hasta te digo, lo recuerdo, que yo estaba dentro de una máquina de hacerme un MRI cerrado, y me sonó el teléfono, y antes de que me metieran, pues yo cojo la llamada y era mi jefa preguntándome el número de licencia de mi médico, de mi doctor, hasta que mi doctor me llama a mí también, preguntando, mira, aquí me llamó la fulana de tal, exigiéndome mi diagnóstico. Y él, y que le contestó, yo no le puedo dar el diagnóstico porque allá la protege la ley IPA. Así que solamente refiérase a recursos humanos, que ellos deben estar enterados. Y él me llamó para notificarme que él le contestó eso. Fueron unas cosas, ¿verdad? Que uno se lamenta mucho que hubo en el área de trabajo. Pero nada, de ahí parte entonces el hecho de que empiezo a ir a unos estudios y todo eso. La cosa es que el día que yo tengo esta discusión con ella, mi frustración era tal, y mi coraje, o sea, fue tal que cuando yo llego a mi casa y me meto al baño y empiezo a bañarme, y yo no me siento el área del abdomen. Yo me lavaba el abdomen y yo no me sentía, era como si me hubiesen inyectado. Me hubiesen puesto una inyección de anestesia. Y yo me quedé como si me hubieran hecho una cesárea. Bueno, yo tengo 2 cesáreas, y yo me sentía que tenía el área dormida, como cuando me hicieron la cesárea. Entonces, pues, se lo comento en ese entonces a quien era mi esposo, pero según fue pasando la noche, se me empiezan a adormecer las 2 piernas.
y podía moverlas, pero era algo como que no tenía mucho control de ellas, podía caminar, pero las sentía bien raro, o sea, caminaba raro. Y ya al otro día yo tenía adormecida hasta aquí y todo el brazo derecho. Ahí corrimos para el hospital. Entonces en emergencia pues me dicen hay que buscar un neurólogo. Y para eso vamos a tener que hospitalizarte porque ahora mismo no hay neurólogos, o sea, en emergencias no hay neurólogos así que te puedan asistir. Hay que hospitalizarte para que venga un neurólogo. Antes de llegar a la hospitalización, me refieren a un doctor, un neurólogo también, pero especialista en algo. Y entonces porque creían que yo tenía lo que se llama el Guillain-Barré. Pero ese doctor pues me hizo los estudios necesarios y pues no era el Guillain-Barré, gracias a Dios. Pues entonces me hospitalizan. Al hospitalizarme pues se coordina para hacerme una punción lumbar y me hacen un MRI. El MRI sale con muchas manchas. Pensaban que yo estaba infartando, que tenía muchas manchas de infarto. Pero tenían que esperar que llegara el resultado de la punción lumbar. Y eso tardaba como 2 semanas. Así que estuve como una semana en el hospital, me pusieron una megadosis de esteroides, que es lo que se utiliza muchas veces para los adormecimientos, porque eso es algo que me da mucho adormecimiento. Y entonces pues así mismo salí del hospital, todavía no sintiéndome bien. Todavía no había hecho efecto el medicamento que me habían puesto y cuando llegó a mi hogar pues todavía me sentía bastante mal. Había que esperar los resultados de la punción lumbar. Y entonces ahí pues también empiezo a atravesar unas situaciones dentro de lo que era mi relación matrimonial. No me sentí que me entendían lo que yo estaba pasando. Fue un proceso bien difícil. Y nada, esperamos a que llegaran los resultados. Cuando llegan los resultados que voy donde el neurólogo, él me certifica, al compararlos con el MRI, que hubo entonces una certificación de la condición entonces que yo estaba padeciendo, que entonces él me dice, gracias a Dios, que se me pudo diagnosticar temprano. Porque pues los síntomas de lo que es esclerosis múltiple, a todo el mundo le da diferente. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Mira, la esclerosis múltiple es que tu cuerpo no reconoce lo bueno de lo malo. Entonces, cuando va a atacar, ¿verdad?, las enfermedades, en vez de atacar solamente lo malo, también te ataca parte de lo bueno. Y en este caso, estaba atacando lo que se le conoce como la mielina, que la mielina es lo que rodea el nervio. Que el nervio es lo que te da, ¿verdad?, los movimientos, cuando tú envías el mensaje de querer moverte y eso. Por eso es que ocurren estos adormecimientos, porque tu piel sensaciones. Y entonces pues ahí uno va aprendiendo, pero a todo esto pues ahí es que me diagnostican esclerosis múltiple y él me dice, mira, como tantas enfermedades tienen este tipo de síntomas de adormecimiento, el carpal tunnel que yo también lo tengo, severo, y todo eso, pues la gente piensa que pueden ser muchas otras enfermedades. Y él entonces, el doctor pues me indica que gracias a Dios que por lo menos se me cogió temprano para dar, y con lo nuevo que hay en la medicina, pues ya hay medicamentos que combaten esta enfermedad. Antes no había ninguno y la gente moría de lo que era esclerosis múltiple. Y gracias a Dios a que a mí se me cogió bien temprano, pues yo estoy bien estable. Es por eso que mucha gente me dice, tú no pareces que tienes eso, tú no pareces.